Vamos a aprender a descomponer una fuerza en sus respectivos componentes rectangulares. Bien, una fuerza es una magnitud vectorial, por lo tanto se representa con un vector. Todo vector puede ser representado como la suma de sus componentes rectangulares, es decir, sus componentes que tienen direcciones que coinciden con los ejes coordenados, es decir, con el eje X y con el eje Y. En el caso de nuestra fuerza, como es un vector, vamos a hacer eso. Vamos a descomponerla en su componente X, la Fx, y su componente Y, la Fy. Primero vamos a aprender a hacerlo en forma gráfica. Bien, para poder hacerlo en forma gráfica, tenemos que trazar desde el extremo, bien, desde el extremo de mi fuerza, una perpendicular al eje de las X. Bien, una perpendicular al eje de las X. Luego vamos a trazar un vector cuyo origen va a ser el origen de coordenadas y su extremo final va a ser la intersección de esa perpendicular con el eje de las X. Esta es nuestra componente en X. De la misma manera, si yo quiero hallar su componente en Y, vamos a trazar una perpendicular desde el extremo de mi vector al eje de la Y y luego trazamos un vector que comience en el origen de coordenadas y termine en esa intersección. Esa es nuestra componente en Y. Si yo la midiera, ¿sí? Si yo la mido, ahí tendríamos el valor efectivo de mi componente X, el valor real, y si la mido, tendría el valor de la Y. En ese caso estaríamos hallando las componentes rectangulares en forma gráfica. Sin embargo, nosotros vamos a trabajar con mayor rigurosidad, por lo tanto, necesitamos una forma analítica, ¿sí? Mediante algún cálculo. Para eso vamos a trabajar con las herramientas que nos da la trigonometría. Este triángulo es un triángulo rectángulo, puesto que aquí marcamos una perpendicular. Por lo tanto, este es un ángulo de 90 grados. Este es un triángulo rectángulo. Recordemos que en los triángulos rectángulos los lados tienen nombres especiales. Este es un cateto, este es otro cateto, los catetos son los lados que forman el ángulo de 90 y esta es la hipotenusa. Por lo tanto, si recordamos un poco de trigonometría, podemos decir que el coseno de 30, coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa, el coseno de 30 es el cateto adyacente, que es f en x, sobre la hipotenusa, que es el módulo de f. Por lo que si despejo f de x me queda coseno de 30 por f es igual a f de x. Por lo tanto, para hallar la componente x de una fuerza, debemos hacer su intensidad por el coseno del ángulo que forma la fuerza con el eje de las x. De la misma manera, pensemos en el seno de 30. Seno es cateto opuesto. Cateto opuesto es esta medida que coincide con la f en y. Por lo tanto, sería fi sobre la hipotenusa
que es f, seno de 30 por f es igual a f de i. Por lo tanto, la fórmula para hallar la componente i es la intensidad de f por el seno del mismo ángulo. Siempre trabajamos con ese ángulo. Bien. En nuestro caso, entonces, nuestra f de x va a ser coseno de 30 por 80 newtons. Eso nos da como resultado coseno de 30 por 80, 69,3 newtons. Esa es nuestra componente x. Y seno de 30 por 80 newtons es nuestra componente en i. Seno de 30 por 80, 40. Fíjense que si yo hago 40 más 69,3 no me da 80 porque no es la suma algebraica, es la suma vectorial de las componentes rectangulares. Bien, me dan la fuerza. Si miramos un poquito acá abajo el gráfico que yo les anexé, nos muestra un cuerpo en el cual actúa una fuerza determinada. Se marcaron Fx y Fi. En este cuerpo, si solamente actuara esta Fa, obtendríamos el mismo efecto sobre este cuerpo donde actúan sus componentes rectangulares. Bien, sus componentes rectangulares. Es decir, podemos llegar a la conclusión que cualquier fuerza puede ser reemplazada por sus componentes rectangulares. Fíjense que si midiéramos las respectivas componentes, la Fi, que es 40, ¿sí? Tenemos 1, 2, 3, 4. Y la Fx, que es 69,3, bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nos queda un poquito más corta. Acuérdense que esto es un método gráfico. Bien, pero deben coincidirles, ser valores muy cercanos, la forma analítica de la forma gráfica. De la misma manera, se pueden componer fuerzas, es decir, a partir de las componentes rectangulares, obtener la fuerza. Bien, en ese caso, yo acá tengo la Fx, que es de 50 newtons, y la Fi, que es de 30. Yo quiero sacar ahora la F. Para eso vamos a hacer como el camino inverso que hicimos antes. Vamos a armar un paralelogramo. Y ahí vamos a trazar nuestra fuerza. Analíticamente la vamos a encontrar utilizando el teorema de Pitágoras, ya que este es un triángulo rectángulo donde Fx es uno de los catetos, Fi es el otro cateto
y la F es la hipotenusa. Por lo tanto, f al cuadrado es igual a fx al cuadrado más fi al cuadrado. F entonces es la raíz cuadrada de la suma de las componentes al cuadrado. En nuestro caso, F nos va a dar 50 newtons a la 2 más 30 newtons a la 2 raíz cuadrada. Eso nos daría un resultado de 58,30 newtons. Sin embargo, todavía no está terminado. Acá tengo la intensidad de esta fuerza. Nos faltaría su dirección. Su dirección viene dada por este ángulo. Y ahí, otra vez, vamos a hacer uso de la trigonometría. Tangente de alfa es cateto opuesto, que es la componente y, sobre cateto adyacente, que es la componente x. Sería tangente de alfa igual a 30 newtons sobre 50 newtons. Tangente de alfa es igual a 0,6. Por lo tanto, alfa es igual al arco tangente de 0,6 o tangente a la menos 1. Eso con la calculadora es shift tangente. Bien, 0,6 les va a dar un número con coma, 30,9 en este caso, y vamos a apretar el botón de grados, minutos y segundos. Como me da 30 grados, 57 segundos, 49 segundos, lo redondeamos a 31 grados. Por lo tanto, nuestra fuerza, cuando tenemos que dar la información de la misma, debemos dar su intensidad y su dirección, poniendo que forma un ángulo de 31 grados y le vamos a indicar en qué cuadrante se encuentra. Bien, este ángulo está en el primer cuadrante. Cuadrantes son primero, segundo, tercero, cuarto cuadrante. Bien, este entonces pertenece al primer cuadrante.